Grabando. Bueno, ya está grabando. Buenas tardes, chicas. Estamos aquí otra vez de nuevo. Es un placer estar con vosotras otra vez, después de tanto tiempo. Y bueno, pues hoy el tema principal, ya sabéis, os mandé el correo y ya sabéis de qué vamos a hablar, sobre todo de la palabra inclusión. Y yo quería, bueno, pues quería, porque esto ha salido a raíz de una publicación que yo puse el otro día, que muchas me habéis contestado. A raíz de la publicación, bueno, la palabra inclusión, muchas veces vemos campamentos inclusivos, vemos talleres inclusivos, todo es inclusivo ahora, últimamente, en estos últimos tiempos. Entonces yo quería hablar, ¿qué pensáis vosotros de qué, a ver, si esa palabra se hace uso debido de ella, ¿no? O en realidad se está haciendo un uso indebido. Para mí es un uso indebido. Se está utilizando tanto y sin saber exactamente de lo que se está hablando, porque inclusivo, un campamento inclusivo, un taller inclusivo, bueno, pues yo quería solamente un minutito, quería que vierais algunas de las contestaciones que me hicieron por Twitter cuando puse la publicación. Y me dice una mujer, este verano, es una mamá, este verano me llegó la publicidad de campamento inclusivo. Vaya, que parecía genial. Llamé y la respuesta fue que lo ponen porque puede ir todo el mundo, pero que si necesita apoyo, tenía que aportar yo esa persona de ayuda extra. Otra me dice, por mi parte, que digo inclusivo, me hace pensar que será una lucha menos, que no tenga que pedir permiso, por favor, o dar explicaciones para apuntar a mi hijo. Ojalá no hiciera falta y ojalá lo llamado inclusivo fuera siempre de verdad. Y dice un señor, dice, lo que he observado es que se utiliza como ardil publicitario para atraer a determinados bienes o servicios. Es casi un cliché. Luego uno acude y no hay tal inclusión, especialmente en los jóvenes con TEA. Y bueno, pues de las contestaciones que me disteis en Facebook, aquí casi toda la gente que está participando es por Facebook, pues quería destacar una que me dijo, bueno, dice Rafa, a cualquier cosa le llaman inclusión, Rafa Reollo, ¿no? Y, y dice Estela, es darle un toque de pintura para quedar bien, lo políticamente correcto. Es igual que ahora todo es ecológico, hasta las gasolineras. Qué bueno. Yo creo en el poder de las palabras, pero sobre todo creo en el poder de la acción. Que lo llamen como quieran, pero que me deje hacerlo. Me digo a mí misma cuando me implico en cualquier proyecto cultural o educativo accesible para todos. Es Ana, que es también profesional, además de madre. Y bueno, hay varias contestaciones, no las voy a leer todas. Y quería que empezarais vosotros, vamos a hablar hoy de esa palabra. Tenemos hasta las 9. Quien vaya necesitando participar antes porque se tenga que ir, ya sabéis, me lo tenéis que decir por el chat. Y yo quiero que os sintáis a gusto, que estéis tranquilas, ¿vale? Pero sabiendo que todas las conversaciones se quedan grabadas y luego las publicamos en YouTube para que la demás gente que no puede estar, pues las pueda ver y le puedan servir. Me hizo mucha ilusión que el otro día, un PT me decía, es que yo no puedo participar en ellas porque tengo cosas que hacer, tenía, no sé, pero cojo apuntes cuando las veo. Luego las veo por YouTube y cojo apuntes. Me pareció muy interesante que un PT, un profesional, me dijera aquello. Bueno, y vamos a empezar con María José, que se tiene que salir pronto y después seguimos. Habla, María José. Bueno, buenas tardes a todas. ¿Me oís bien? Sí. Vale. Mira, voy a intentar quedarme al menos hasta las 8, pero me gustaría recomendaros a las que no lo conozcáis, que me imagino que sí,
que entréis en internet y veáis las entradas y las publicaciones de la orientadora y de la pedagoga Coral Elizondo, que creo que alguna de vosotros ya la conocéis. Como ya sabéis, yo estoy jubilada hace varios años, pero a través de mis compañeras que están en activo aún, suelo asistir a alguna que otra conferencia online, y en este caso estuve el otro día en la que Coral Elizondo le dio a los profesores, a orientadores y a un grupo de profesores que quiso asistir. Bueno, me vino también el que Coral hablara en esa reunión sobre el tema inclusión, que me gustaría resumiros un poquito lo que dijo. Desde mi punto de vista, pues coincido con vosotras, el vocablo inclusión está totalmente desprestigiado y se emplea sin saber lo que se está diciendo. Es decir, se le da un significado que en absoluto corresponde luego con la realidad que vivimos todas las personas. Todas las personas, ya no me refiero solamente a las personas con discapacidad, sino a una persona mayor que también necesita una inclusión, y a cualquier otro tipo de persona. Mirad, la UNESCO refiere 3 cualidades indispensables para el término inclusión, que son la presencia del alumno, la participación y los logros. Si en algún aula con algún alumno que se aplique o que se intente aplicar el término inclusión no se dan estas cualidades de presencia del alumnado con sus compañeros, de participación del alumnado con sus compañeros y de los logros al nivel que el alumno requiera, no se está llevando a cabo una educación inclusiva. ¿Qué ocurre? ¿Solamente necesitan inclusión los alumnos con discapacidad? No. La escuela es diversa, diversos somos todos, y a lo que hay que tender es al diseño universal del aprendizaje, es decir, a las aulas DUA. No sé si conocéis el término, que me imagino que sí. Es decir, este es un modelo de enseñanza, el diseño universal de aprendizaje, que tiene en cuenta toda la diversidad del alumnado, porque no todos somos iguales, no todos aprendemos al mismo ritmo, ni todos al mismo tiempo. Entonces, este DUA, estoy mirando algunos apuntes que cogí, estas aulas DUA tienen como objetivo fundamental la inclusión minimizando todas las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que pudieran existir en el aula. Claro, ahora me estáis oyendo y estáis pensando algunas, yo la primera, que soy muy crítica con las leyes educativas y muy escéptica, porque las he estado trabajando 30 años, por Dios, qué utopía. Bueno, pues a eso es a lo que tenemos que tender, y eso es lo que tenemos que exigir. Porque está claro, Coral ponía un ejemplo, Coral nos ponía varios ejemplos de varios alumnos. Por ejemplo, nos hablaba de un alumno que estaba en quinto de primaria, pero que tenía un desfase curricular de 3 años. Y entonces no salía fuera de clase, entraba a la PT a la clase. Pero ¿qué ocurría? Que a ese alumno le estaban poniendo los libros de segundo de primaria o de tercero de primaria. Pues ahí hay presencia, pero ahí no hay participación, como dice la UNESCO, porque ese niño está presente en la clase con sus compañeros, pero no participa, porque él está con otro currículum, no está con el currículum que, si queréis, hay que adaptarle a los compañeros y al nivel que está. Bien, ese es un ejemplo. Luego ponía Coral otro ejemplo de un niño que estaba en cuarto de primaria, pero era un niño de altas capacidades y que en matemáticas tenía que tener un nivel superior, y lo hacían salir a un aula de quinto. Eso tampoco es inclusión. Entonces, exactamente, ¿cuál era el caso que sí que de verdad era inclusivo? Pues el caso que era inclusivo era el alumno que, aunque tenga la PT dentro, participa al mismo tiempo de sus compañeros con lo que se está dando en clase, al nivel que tenga, pero con lo que se está dando con los demás compañeros. No sé si me estoy explicando. Si alguien no me entiende, que por favor me levante la mano o me diga. Bien, entonces, que os quede muy claro. La UNESCO define 3 cualidades imprescindibles para que se hable de inclusión. Presencia activa de ese alumno,
participación de ese alumno con sus compañeros y logros. ¿Qué tipo de logros? Los mismos que sus compañeros no tienen por qué. No existe un tipo promedio de alumno. Eso que se le quite a todo el mundo de la cabeza. Es decir, con un alumno, con una persona, no se puede hacer una media matemática. Luego, un promedio de alumnos no existe. Cada uno de ellos es diferente. Y luego ya habría que hablar de muchísimas cosas porque la conferencia duró 3 horas, pero hay cosas que son muy importantes. Y luego os quiero dejar claras las diferencias fundamentales entre integración e inclusión. Yo sé que muchas de vosotras lo sabéis, pero quizá vamos a recalcarlas para que las tengamos. A ver, la integración acepta la diferencia, la inclusión acoge la diferencia, que es muy diferente. En la inclusión se habla de necesidades educativas especiales, perdón, en la integración se habla de necesidades educativas especiales, en la inclusión se habla de barreras y de eliminarlas. En la integración se centra en el déficit, la inclusión se centra en las fortalezas de cada alumno, en las capacidades. En la integración se adapta a la persona al sistema, en la inclusión es el sistema el que se tiene que adaptar a la persona. En la integración se habla de adaptaciones curriculares. En la inclusión tenemos que hablar del DUA, del diseño universal para el aprendizaje. Y en la integración hablamos de individualización y en cambio en la inclusión tenemos que hablar de personalización. No sé si os ha quedado más o menos claro eso. Claro, esto dicho así, dice, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Claro, esto ya hay muchas maneras de hacerlo y Coral lo explica, claro. Indiscutiblemente es fácil hacerlo en la mayoría de los centros, yo no os voy a engañar, fácil no. ¿Es imposible? Tampoco. Se necesita financiación, se necesita recursos, se necesita vocación en el profesorado y formación en el profesorado, porque el profesorado no está formado. La misma Coral decía que ya tenía compañeras que no aplicaban lo que ya estaba explicando y que sin embargo se desvivían por sus niños y por sus niñas, porque les faltaba el conocimiento, les faltaba la formación. Y esa formación y ese conocimiento tiene que partir del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas, porque está claro que un profesional, si además de dedicarse, y con esto no estoy defendiendo al profesorado, por favor, entenderme bien, porque yo no soy nada corporativista, pero sí entenderme que si un profesional se tiene que dedicar a su aula, a su clase, a preparar su aula, a preparar su clase, y encima luego se tiene que pagar aparte una formación, no, esa formación debería de entrar dentro de los recursos financieros que da el Ministerio de Educación y las consejerías de educación de las distintas comunidades autónomas. Nos hablaba también Belén, y con esto voy a acabar, de las distintas barreras que ella se encuentra en los centros y las dividía en varias clases. Las barreras actitudinales, de actitud, que ahora os voy a explicar un poquito, las barreras metodológicas, las barreras sociales y las barreras organizativas. Cuando ella hablaba de barreras actitudinales, y aquí estoy también muy de acuerdo con ella, hablaba de esa tendencia excesiva que hay por mucha parte del profesorado a que el alumno que tenga, que sea diverso o diferente, pasárselo al especialista, derivárselo al especialista, que lo solucione la PT, que lo solucione la AL. No, muy mal, esto es una labor de conjunto. Luego, esa tendencia hace que los alumnos tengan muchas barreras actitudinales de la actitud del profesorado. Luego estaban las metodológicas, que era lo que os estaba diciendo antes, la tendencia que los profesores tienen, algunos, no todos, a pensar que todas las personas aprendemos de la misma manera, al mismo ritmo y solo con ejercicios y actividades. No, porque ella también distinguía, y esto ya si queréis lo vemos otro día, entre lo que es un ejercicio, entre lo que es una actividad y entre lo que es una tarea. Son 3 cosas totalmente diferentes. Luego, hay muchas barreras sociales que hacen sufrir mucho a los alumnos, que son la mirada con la que el profesor o el vocabulario con que el profesor habla de ese alumno. Fulanito es abúlico, Juan es desordenado, Ana es que es disminuida intelectualmente,
Laura es que tiene mucho carácter, solamente Elvira es educada o solamente Felipe es normal. Barreras tremendas, 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 horribles. Pero vamos, que yo pienso personalmente que es que ni siquiera hace falta hablar de inclusión para no utilizar ese vocabulario, por Dios, en el aula, ni con padres, ni con ellos. Y luego estaban las barreras organizativas, que esa ya depende muchísimo del centro, porque está claro que un centro que quiera llevar a cabo una educación inclusiva tiene que tejer unas redes naturales donde todo el profesorado esté implicado, desde el equipo directivo hasta el conserje que atiende en la entrada, o que atiende a los padres cuando llegan. No sé si me estoy explicando. A mí me gustaría que siguiésemos con este tema, Belén, si no te importa, en otra sesión, porque yo sé que esto es muy largo y va a dar para mucho. Y yo le cogí muchos apuntes porque este tema me interesa mucho, pero como quiero dejaros hablar a vosotras, yo ya me voy a callar. Cuando me tenga que retirar, te mando un mensajito, Belén, y mientras tanto os escucho, ¿vale? Muchas gracias por oírme. Muchas gracias a ti, María José, muy interesante. Haremos otra. También tenemos Muchas pendiente gracias. la segunda parte de lo de las adaptaciones. Tenemos pendiente la de las adaptacionnes. Gracias, Maeve. Es verdad. Pero a ver si ahora, bueno, es que yo, si queréis, hacemos todas las semanas. A mí me parece muy junto y a lo mejor no se puede, pero si a vosotros no os importa, vamos haciendo todas las semanas porque prácticamente los que nos estamos conectando somos casi siempre los mismos. Entonces, bueno, de vez en cuando viene alguien nuevo. Se lo agradecemos mucho, pero que casi todas las charlas están siendo de la misma gente. Entonces, luego, si queréis, lo hablamos. Quería dar paso a María José Robles, que me quedé con muchas ganas de escucharla la otra vez. Y no sé si está por aquí. Sí, sí. Bueno, no me pongo la cámara porque no me gusta salir mucho, que salga mi imagen. Yo soy Creative Braille, ¿no? En las redes sociales y demás. Y bueno, yo primero felicitaros a todos por lo que estáis haciendo. Creo que es una labor estupenda y maravillosa y creo que os deberíais de constituir como asociación, ¿no? Que esto no se quede solamente en encuentros, ¿no? Que está muy bien y fenomenal, pero que deberíais constituir como asociación, que creo que es de la única manera que se puede conseguir algo. Bueno, yo hice mi tesis doctoral en el 2006 y era sobre inclusión. Imagínate, 2006 y estamos en el 2021. Si lees una tesis de 2006 de cualquier ingeniero o cualquier arquitecto, está totalmente desfasada. Es decir, tú lees una tesis del 2006 de cualquier otra profesión distinta, sin embargo, lees la mía y parece que estamos hablando ahora mismo del futuro, ¿no? Entonces, eso es un problema. Es un problema porque evidentemente tendría que quedar totalmente desfasada y superar muchas barreras que ya se detectaron en ese momento. La tesis era sobre la diversidad en educación secundaria. Yo soy orientadora de un instituto, ¿no? Y he trabajado mucho y me he preocupado mucho precisamente por la inclusión. Y efectivamente lo que has dicho tú, María José, es totalmente cierto, ¿no? Se utiliza el término de una manera como que parece que queda es que los términos se usan de una manera tan incorrecta, ¿no? Que al final se distorsiona todo, ¿no? Y una lástima que una palabra se distorsione y distorsione una actuación, ¿no? Porque, claro, evidentemente, si yo veo que esto es inclusivo, pues entonces yo también hago inclusión, ¿no? Y entonces no me preocupo realmente de qué tengo que hacer para ser inclusiva. Creo que aquí hay un papel muy importante, que son las familias, evidentemente, pero se nos olvida a veces, ¿no?, que tenemos un alumnado que yo muchas veces recuerdo cuando yo empecé trabajando como PT, ¿no? Y fui a un curso con parálisis cerebral y recuerdo que aquello me emocionó muchísimo, ¿no? Porque decía, muchos profesores me dicen, hay que ver qué paciencia tienes, ¿no?, con este alumno, ¿no? Y yo digo que al contrario, que qué paciencia tiene este niño, esta niña, de que intenta comunicarse con nosotros y nosotros no nos enteramos. Eso sí es tener paciencia, ¿no? Y eso a mí es que me quedé, dije, ¡guau! Es que esto es la realidad, ¿no? Y tenemos que partir de ahí, de la paciencia que están teniendo ellos y ellas, que tienen otra forma de comunicarse o tienen la misma, pero no nos enteramos, y sin embargo hacemos muy poquitos esfuerzos para ponernos a su altura. Y yo voy a contar rápido una anécdota que yo tuve con una niña autista que me enseñó muchísimo.
Y me enseñó a que yo fracasaba en ese momento por mucha teoría que yo había estudiado, ¿no? Y yo recuerdo que era una niña que se autolesionaba y yo le decía siempre, bueno, Pilar, ¿no? Ya será adulta totalmente, ¿no? Y además, por decir Pilar no se va a identificar, pero yo decía, pero Pilar, no te pegues, ¿no, Pilar? Y Pilar siempre repetía lo mismo, Pilar, no te pegues, y se pegaba más, ¿no? Y yo recuerdo un día que la miré muy tranquila y pensé, qué pena, ¿no? Qué pena que no pueda comunicarme o que no pueda llegar a ella. Es decir, me daba pena a mí misma, ¿no? Porque yo decía, qué pena que llevo tanto tiempo y no llego a ella. Y evidentemente ella captó perfectamente ese cambio en mi actitud. Y ya no se autolesionaba. Ella dijo, ¡buah! Mira, se ha dado cuenta, ¿no? Es decir, por fin he podido comunicarme con ella y me ha entendido, ¿no? Porque simplemente me quedé mirándola fijamente a los ojos y cambié mi actitud, que creo que es lo ideal en una escuela inclusiva, cambiar de actitud y de mirada. Porque si seguimos mirando y pensamos que somos poseedores de los conocimientos y de todo, pues evidentemente poco podemos avanzar. Mira, yo os recomiendo un artículo precioso que además fue un referente en la tesis, que es, bueno, es una pregunta, ¿no? Compañeros y compañeras de pupitre. Es de Ángeles Parrilla y creo que es la ideal. Y ella se dedicó a hacer entrevistas a alumnos y alumnas, a niños ya adultos, con 20 y 21 años, que habían pasado por la escuela. Y le hizo entrevistas para ver cómo se sentían, ¿no? Y yo he sacado algunas porque me parece que eso identifica mucho y partimos de esa necesidad de los alumnos, ¿no? Mira, hay una niña, se llama de 20 años, ¿no? Se llama Lidia, bueno, ya tendrá muchos más porque este artículo fue muy antiguo, ya os dije que yo la tesis la hice en el 2006. Dice, recuerdo 2 años buenos, con una profesora que me entendía, me trataba como a mí me gusta, como a una persona, pero eso solo pasaba en su clase. Cuando pasé de curso se acabó todo. Es lo que tú habías dicho, ¿no? De las veces, de las barreras actitudinales, ¿no? Es decir, hay personas que realmente no las tienen y se nota en ese comentario. Hay otra alumna, se llama Jessica, de 21 años por entonces, que ya digo que tendrán, dice, se reían de mí. Dice, pues a lo mejor porque pensaban que era mongolita, dice ella. Dice, me apartaban en los juegos y no podía hacer las cosas con ellos. No querían sentarse conmigo, estábamos en la misma mesa, pero no me querían. ¿Por qué? No lo sé, porque era distinta a ellos. Es decir, yo cuando leí, bueno, todo es entrevista hacia ellos y a partir de ahí ella trabaja lo que es el tema de la inclusión, me encanta, ¿no? Me encanta el artículo, cómo está hecho, con la sensibilidad que está hecho, con la actitud que tiene Ángeles Parrilla para escribir la inclusión, y es una experta en inclusión. Ella sí sabe lo que es la inclusión. Es decir, muchos artículos sobre inclusión no son de inclusión. Eso que no os quepa la menor duda. Yo, que soy muy práctica, me voy a ir al grano y voy a decir para mí cuál es la escuela ideal y cómo es una escuela inclusiva y cómo partiría yo para hacerla inclusiva. Lo primero, espacios, que además lo has comentado tú, María José, que hay barreras, ¿no? Barreras organizativas. Pues yo para mí los espacios son fundamentales. No solamente las barreras arquitectónicas, que por supuesto yo ya doy por hecho de que ningún centro tiene barreras arquitectónicas, doy ya por hecho eso, ¿no? Sino barreras de otro tipo. Barrera en el que, bueno, tú lo pusiste, Belén, una vez y yo también lo puse en el Twitter, la de por 4 esquinitas de nada, ¿no? Creo que hay muchas aulas que tienen que empezar a hacer obras y empezar a agrandar las puertas, porque si no, apaga y vámonos. Es decir, si tú pretendes que yo entre en tu clase y que yo me achique, me agrande, me coloque, no me coloque, pues apaga y vámonos, porque es un esfuerzo que yo no estoy preparado para hacerlo, y menos un niño y una niña, porque vosotros estáis luchando fuera, pero el niño y la niña están solito y solita en su clase. Evidentemente estamos con los profesores y demás, pero los únicos que le entendéis en ese momento sois vosotros, y vosotros no estáis en ese momento. Por tanto, empezamos con los espacios, y para mí los espacios son fundamentales. Por eso cuando decía las barreras estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cómo empezaría? Pues el espacio del aula, que es donde el niño y la niña está. El aula tiene que ser un aula de acogida. Yo cuando entro a un aula y veo sillas individuales y mesas individuales, digo que no me digan a mí en este aula que están trabajando la inclusión o que son inclusivas. Imposible un aula organizada individualmente o por parejas, donde solo ven cabezas de un lado y de otro, que sea un aula inclusiva. Imposible. Una aula inclusiva, y además Ángeles Parrilla y toda la gente que sabe de inclusión, empieza por cooperativo y asignación de roles. Es decir,
todos los alumnos y las alumnas que están en esa clase tienen que tener un rol. Y si yo tengo mi grupo, tengo que tener un rol, tengo que ser protagonista. Y hay miles de roles. El portavoz en un momento determinado, yo me inventé el Emotionator, porque realmente creo que necesita una clase, necesita gestionar las emociones. Yo cuando entro a clase, para ser inclusivo es que no tendría que hablar de alumnos de necesidades, ¿me entendéis? Tengo que hablar de todos los alumnos. Entonces yo cuando entro a una clase me preocupo qué emoción tiene cada uno. Y yo le pregunto a ellos, ¿cómo venís hoy? Quien levante la mano, ¿quién tiene ira? Pero a todos, y a todas, ¿quién tiene ira? ¿Quién tiene alegría? ¿Quién tiene tristeza? ¿Quién tiene miedo? Porque el que tenga miedo, el que tenga ira y el que tenga tristeza, eso no pueden estar preparados para aprender. Por tanto, para mí un rol muy importante es el Emotionator, es decir, el que controla y gestiona las emociones. El profesorado que está allí tiene que saber clarísimamente qué emociones trae. Yo hay días que vengo muy cabreada, pues cuando estoy muy cabreada no estoy yo como para que me cuenten muchas cosas, sinceramente, o me calman la emoción o apaga y vámonos. Y a veces tengo miedo, y ahora con la pandemia hay muchísimo miedo, aunque los niños y las niñas no lo expresen. Entonces, ahora mismo, más que nunca, yo entro en la clase y no me preocupo si menganito, que eso sería la aula inclusiva, el utilizar determinadas herramientas para todos y todas. No, venga, bueno, como voy a ser inclusiva, le voy a preguntar al alumno que tiene tal, pues cómo está, no, perdona, una aula inclusiva es, te preocupas del bienestar y de la integridad absolutamente de todos los niños y niñas que están en esa clase. Y de Pepito, pues también, pues evidentemente, pero de todos y de todas. Eso sería inclusivo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante los espacios. Lo que os he dicho de, por supuesto, el primero, espacio, ¿no? Y la segundo, la identidad de grupo. Es decir, yo entro en una clase, hay clases que no saben cómo se llama menganito, fulanito, claro, porque como muchos niños salen demasiado al aula de apoyo, evidentemente cuando vuelven, no, bueno, pero tú no lo conoces a este niño de nada, porque prácticamente está saliendo continuamente del aula. Por tanto, la identidad de grupo para mí es importantísimo. ¿Cómo se genera para mí la identidad de grupo? Yo le llamo a ellos siempre es construir un nido de talentos y emociones compartidas, ¿no? Y además pongo como el nido. Somos un nido en este momento y los nidos están hechos algunos de ramitas pequeñitas, otros de... sí, pues cada nido es distinto por completo, ¿no? Entonces, la identidad del grupo, ¿dónde nos ponemos? Que también los has comentado tú, María José. Yo más o menos estoy diciendo la parte práctica, ¿no? Que he trabajado en los centros, ¿no? Pues las potencialidades de cada uno de los niños y las niñas. Evidentemente, yo no quiero saber si este niño no sabe dividir o no sabe leer. A mí me interesa qué sabe hacer. Y cómo disfruta en su casa. Y si le gusta una serie, quiero saber qué personajes son con lo que se identifica, porque eso va a hacer que el currículum que yo hago conecte con cada uno de los niños que están allí. Y puedo montar un proyecto precioso, no que yo lo elabore, porque yo hago proyectos preciosos, pero claro, cuando los llevo allí, pues hay niños que no se identifican con esos proyectos. Los proyectos tienen que salir de las potencialidades, de las pasiones de los niños y de las niñas, de sus aficiones, de lo que les gusta hacer, conectar la realidad de su pueblo, de su casa, con el centro educativo. Eso es inclusión. Es decir, no que yo traiga aquí el proyecto más precioso del mundo, que me ha pasado, que he hecho un proyecto precioso, pero los niños no han conectado con el proyecto. Aunque el proyecto sea el más maravilloso del mundo y me haya tirado yo 10 días, no me puedo cabrear con ellos, si es que no es su proyecto, es el mío. Y los proyectos que tenemos que hacer en el aula es el proyecto de ellos y de ellas, ¿no? Eso sería, bueno, fundamental. La identidad de grupo me parece fundamental. Y yo, de hecho, cuando lo trabajo como que tienen que ponerse hasta un nombre en el grupo. Y que haya allí, por ejemplo, yo lo trabajo mucho con los ojos, ¿no? Cuando yo entro a tu clase, yo tengo que saber que es el grupo primero A o primero segundo B. Y una de las actividades que más me gusta, que han hecho muchas veces los tutores, es fotografiar ojos o sonrisa. Y tú entras, y os puedo asegurar que cuando entras, sabes quién es Pepe, Juan y Antonio simplemente por los ojos. Perdona que te interrumpa. Sí, sí, dime. Trabajar con las emociones. ¿Cómo? Perdona que te interrumpa. En Sí. resumen, trabajar con las emociones. Efectivamente, efectivamente. Saber, o sea, no tanto trabajar, o sea, sí. Maeve, vamos a dejar que termine y luego hablas tú, ¿vale? Vale, perfecto. No, me parece fundamental que ella hable porque es verdad que lo que dice ella todo se reduce a eso. Para mí es muy importante la educación emocional y creo que
que es la clave. Es decir, yo no puedo hablar de un currículum, es que no me da tiempo, es que el libro de texto, que para mí currículo la mayoría de las veces son libros de texto, ¿no? Porque yo he leído bastante bien, esta nueva me la tengo que leer bien, pero yo he leído todas las leyes que hay y te dice clarísimamente, te habla de inclusión, pero no se hace inclusión, te habla de miles de cosas que se tienen que trabajar, de trabajo cooperativo, te lo habla en la mayoría de las competencias. Es decir, yo hice una tabla con competencia, te habla de inclusión. Realmente, si tuviéramos que llevar la legislación, evidentemente no se está cumpliendo. No se está cumpliendo, porque es que estamos centrados solo exclusivamente a veces, lo digo todo el mundo, en que hay gente que está haciendo trabajos maravillosos, pero la mayoría se centran en el libro de texto y eso es un problema, ¿no? Pero lo que dice ella es verdad, las emociones. Yo entro a mi clase y yo entro a la clase y tengo que saber que primero es un grupo cohesionado y donde hemos trabajado las potencialidades de cada uno y donde Pepe sepa lo que le gusta a Juan y Juan sepa lo que le gusta a Antonio y a Luisa. Entonces todos tenemos que saber y eso va a hacer que nos queramos más, porque conocernos es querernos. Entonces, si no nos conocemos y solo llegamos allí y somos un simple, venga, el libro tal, venga, el ejercicio 5, venga, ahora tú sales al otro aula, pues evidentemente es muy difícil que haya una comunidad inclusiva de esa manera, ¿no? Y luego yo he puesto, por supuesto, metodología y los roles fundamentales. Yo creo que en una clase tiene que haber roles, cada uno tiene que ser protagonista y tiene que, evidentemente, tiene que trabajar en esa línea, ¿no? Y luego el pensar, el hacer siempre lo mismo todos en la clase. Imagínate un alumno, que yo lo he tenido, mira, yo he tenido alumnos que me han enseñado mucho, ¿no? Y gracias a ellos, pues hice una tesis doctoral contextualizada totalmente, gracias a ellos. Yo tenía una alumna en secundaria que se llevaba las mochilas repletas de enciclopedias. Y yo le decía, pero bueno, Patri, ¿pero por qué te traes estas mochilas repletas de enciclopedia? Y me decía que todo el mundo va cargado, yo solo tengo mi material adaptado, que era un librito pequeñito. Es decir, ella me enseñó a que es muy duro, tiene que ser durísimo, y además yo lo planteo así, ¿no? Tiene que ser muy duro ir a una clase donde tú te sientas tan distinta. Es decir, dices tú, bueno, todo el mundo está haciendo, el profesor está explicando el tema y yo estoy ahora haciendo una actividad aparte. Es que me parece, es decir, vamos a trabajar y vamos a estructurar la hora de clase en determinados periodos donde realmente el niño participa activamente, porque tú has dicho una cosa que me ha encantado, presencia, participación y logro. Si el niño se queda allí, solamente hay presencia. Y bueno, y si la hay, porque a veces ni te enteras. La presencia, no, hombre, participación, y eso va a llevar a logro seguro, ¿no? Por eso creo que los roles son muy importantes, tener roles en cada una de las clases, ¿no? Y por supuesto, el tema del profesorado de PT, que yo digo que yo empecé también siendo PT, tiene que cambiar las formas de, ¿no? En mi centro intentamos que entre en clase, pero no que entre solamente para el niño o la niña, porque ellos no quieren. Perdona, yo no me quiero sentir distinto. Perdona, que no venga a mí, sino que cuando hacemos pequeños grupos, él va interactuando con los demás y le va dando a cada uno lo que necesita en ese momento. Por tanto, al final, convertimos un recurso en dos profesores en el aula. Es decir, no el profesor que entra de PT y se dedica solo y exclusivamente a uno de los alumnos no, al grupo en general y va interactuando en cada uno de los grupos, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo habéis dicho todo también y, bueno, habéis dicho algo de las adaptaciones que me ha encantado porque yo había puesto algo de las adaptaciones. Sí, dice, la respuesta a la diversidad no puede quedarse en una respuesta individual a un alumno a través de una ACI, por ejemplo. Dice, sino que ha de abarcar el sistema, aulas del cual los alumnos forman parte. Es decir, parece que cuando tú haces ya una adaptación curricular, ya está, ya he cumplido, ¿no? Y sinceramente os lo digo, lo interesante es que os asociarais. Porque, vamos, yo desde luego estoy con un grupito, ¿no? de profesores a nivel de aquí de Andalucía también, ¿no? Pero a nivel nacional, y nos queremos asociar para dar voz a los alumnos. Porque los alumnos son los expertos de la escuela. Nuestros niños son los expertos de la inclusión. Saben cómo deberían de sentirse bien. En niños grandes, pequeños, cada uno a su medida. Pero ellos ya te van contando cuando se sienten mal. Hoy he estado mal porque todos a lo mejor estaban dibujando y yo no estaba dibujando. Ellos ya van diciendo lo que quieren. Y ellos son los expertos. Tenemos que partir de las necesidades que tienen ellos y fomentar sus potencialidades. Y yo creo que con eso, que me he hecho un resumen así un poco para decir que esto es posible. Por supuesto que se necesitan recursos, pues claro, pero se necesita especialmente actitudes y formación. Y recursos, pues sí, yo estoy de acuerdo que hay recursos, pero si tú a mí me das recursos y yo no tengo una formación adecuada, ni mi actitud es la indicada porque entiendo que este alumno no va a avanzar en la vida, pues evidentemente ese recurso no me va a servir para nada.
El recurso, por supuesto, que no confundamos, los recursos son importantes, pero las actitudes y la formación, fundamental. Fundamental. Para mí la actitud, yo siempre lo digo, para mí la actitud es lo más importante. De hecho, es que a mí me lo han demostrado tantos profesionales que la actitud dependía de la actitud que Lucía hiciera una cosa u otra y dependía de la actitud hasta que entrara en la clase, porque Lucía está en una aula TEA. Entonces, que entrara en la clase dependía de la actitud. Y ahora que me ha gustado mucho lo que has contado, María José, y me he acordado de cuántas veces mi hija se habrá sentido, porque mi hija no habla, no me lo puede decir, no me lo puede contar, pero cuántas veces mi hija se habrá sentido la diferente, porque mi hija nunca llevaba mochila, ni siquiera, ni llevaba libros, ni le invitaban a ningún cumpleaños, porque siempre estaba en un aula cerrada, y siempre que estaba dentro, o casi siempre, la ponían a dibujar. Y eso no es ni participación, ni eso no es ni estar, ni no estar, eso no es inclusión. Eso totalmente es exclusión. Belén, y es que no sabemos, de verdad te lo digo, cuando empezamos es lo que tú has comentado, ¿no? Lo habéis comentado las dos, me parece, pero es que cuando la paciencia que tienen que tener mis alumnos, ¿no? Yo siempre he dicho que son mis niños, la paciencia que tienen que tener. Si yo cuando han intentado comunicarse conmigo, por ejemplo, esta niña que os he contado, yo me sentía, pero me daba pena a mí misma. Yo decía, Dios de mi vida, pero ¿cuándo voy a aprender a comunicarme con ella? Es decir, y muchas veces simplemente observar. Solo me faltó sentarme, relajarme yo, porque es que le ocasionaba mucho más estrés a la niña, sentarme, observar y ver. Más que dar, yo daba respuesta para evitar esa autolesión, ¿no? Y a veces simplemente observar el poder de la mirada. Muchas veces cuando miramos a los ojos creo que nos dicen muchísimas cosas. Y os lo digo de verdad, quizás sea demasiado entusiasta. Yo creo que una escuela inteligente, porque esta escuela no es inteligente, ni muchísimo menos, que no me cuenten historias. Es una aula inteligente, una escuela inteligente, una escuela que se preocupa de las emociones de los niños y de las niñas, que se preocupa del bienestar. Mira, yo en el Twitter llevo poco tiempo, sinceramente, pero estoy abrumada con muchos comentarios. Es decir, he mandado deberes para la Navidad, cuanto más estricto. Perdona. Y la sangre, perdona. Es decir, el aprendizaje, hay muchos avances en la neurociencia, entra con placer. Y yo tengo alumnos malísimos de comportamiento, y cuando conectan con el profesor o la profesora, se reconvierten. Es decir, la actitud del profesorado arranca, salva vidas, salva futuro, salva presente. Es decir, les da muchísimas alas para volar. Es decir, el que tú creas en mí, ¿no? Es que tú crees en mí, ¿no? Totalmente, es que el creer en ti, el ya pensar que ese niño no va a hacer nada, no va a saber, no lo va a aprender, eso ya le está cerrando todo. Y es que de primeras ya cuando muchas veces llegan a los colegios, no, ¿esto para qué se lo vamos a enseñar? Si esto no le va a servir de nada. ¿Esto para qué? Si este niño no va a aprender. Bueno, pues ya esa mente cerrada es totalmente lo que le está condenando a que nunca va a aprender. Sí. Mira, yo en lo de la tesis hice varios programas, ¿no? Planteé cosas prácticas que las llevé a cabo, ¿no? Y una de ellas era construir una ludoteca en los centros educativos, especialmente en secundaria. De hecho, yo he hecho ya 2 ludotecas, ¿no? En otro centro que estuve y aquí, porque considero que el juego es fundamental para incluir, porque además tú cuando juegas no puedes excluir a nadie. Cada uno tiene su rol. Yo estoy en el equipo verde, estoy en el equipo azul, y creo que el juego es ideal para incluir. Por tanto, monté una ludoteca y convertí el aula de apoyo a la integración en una aula de talleres de aprendizajes instrumentales y sociales, que es lo que debería de hacer todas las aulas. Es decir, un aprendizaje para la vida. Y a veces insistimos, ¿no? Yo recuerdo que durante la pandemia mi hija tuvo que calcular la resistencia de un tornillo. A mí me dio ganas de llorar. Es decir, en plena pandemia, que mi hija te esté calculando la resistencia de un tornillo que va a olvidar al segundo día, me parece que hay que revisar contenido, pero no para todos y para todas, para que realmente tengan su papel. Entonces, es que a veces me da, digo, pero parece que estoy en otro mundo. Sí es verdad que os doy esperanza, yo estoy totalmente convencida y os puedo asegurar que he investigado sobre este tema, he estudiado mucho sobre este tema, estoy convencida que una escuela alternativa es posible, totalmente. Es decir, no os voy a contar, mira, sí, todo esto es teoría, tal, pero esto no se puede hacer. Yo estoy totalmente convencida. Y en el momento en que haya un grupo de profesores, que el problema es que hay muchos profesores muy buenos, pero dispersos.
Es decir, estamos en centros completamente distintos y eso lo que hace es enlentecer el proceso, porque cada vez uno avanza, pero luego tiene que volver a empezar, y la idea es unir a todo ese profesorado entusiasta, ¿no? Que cree un modelo de escuela alternativa, que la presenta al ministerio. Yo estoy totalmente convencida, mira, yo voy a luchar por eso, mi sueño es cambiar la escuela. Y lo tengo clarísimo. Y yo estoy convencida, bueno, mucha gente me dice, es que eres muy, bueno, no lo sé, pero moriré en el intento. Lo que no voy a estar es sentada, pensando esto es muy difícil, el ministerio no puede, hay que ver tal, esto no sé cuánto. No, yo no me voy a poner límites, porque creo que los límites ya te lo pone la vida. Y creo que en la escuela tampoco se debería de poner límites. Por tanto, en mi cabeza no hay límites. Hay posibilidades para hacer. Entonces, yo tengo clarísimo que la escuela se puede cambiar. Por eso os animo como familias a que os constituáis como asociación, que planteéis un modelo de lo que queréis, que habléis muchísimo qué queréis para vuestro hijo, para vuestra hija. María José, aquí también Dime. hay profesionales, o sea, algunas profesionales hay por aquí. Sobre todo somos familias, pero también somos... A ver, yo estoy viendo, que no sé, espérate, voy a mirar aquí a ver cómo te... Nuria, ¿no? Nuria, me supongo que eres profesora porque has estado sentando mucho, ¿no? ¿Quiénes sois? Nuria, ¿no? Os he estado mirando, Nuria, ¿quién más? No sé, ahora va a hablar Nuria, ahora nos lo cuenta Nuria. Muchas gracias, María Venga, José, gracias a vosotros y mucho ánimo, ¿eh? Yo me iré cuando pase un ratito, pero escucho a Nuria ahora, ¿vale? Muchísimas gracias. Nuria, te toca. Bueno, mira, voy a leer, ahora que me he acordado, Sí. solamente una frase que me mandó el otro día una madre y ahora te paso la palabra, Nuria. Dice, incluir no es dejar fuera, no es estar dentro y que lo saquen fuera, no es permanecer dentro y trabajar en otra tarea. Se sigue haciendo lo que hace medio siglo, con la diferencia que se usan términos como equidad, inclusión, atención a la diversidad, porque lo pone en la ley. Nuria, te paso la palabra. Muchas gracias, Belén, y muchas gracias a las María José. Es verdad que somos 11, las que somos profesoras, que hemos sido las dos primeras en hablar, María José y María José, son las que hemos ocupado mucho tiempo. Y entonces yo quiero ocupar poco, a ver si es posible. Quiero que me cortéis para que las demás personas, que son 11, puedan tener también un tiempo, porque nos hemos comido la mitad de la sesión en 2 intervenciones, que es verdad que han estado magníficas y que han tocado muchos de los temas que nos estamos mordiendo la lengua todas porque nos gustaría hablar de ellos. Había escrito una cosa muy pequeñita para Belén especialmente, porque tengo muchas ganas de participar desde hace mucho tiempo y me da la sensación de que los ritmos que llevamos... El otro día leía un poema de Gloria Fuertes que me encantó y que decía, vamos deprisa porque no sabemos dónde vamos. Quien sabe dónde va despacito para ir paladeando el ir llegando. Digo, ay, qué bonito esto de paladear, y yo voy como tipo bulímica, que no llego a nada. Entonces, muchas gracias, Belén, por abrir estos espacios, por el maravilloso proyecto Madres, por invitarnos a entrar en lo más íntimo de tu corazón, que es el espacio vital de Lucía y de Marcos, que es tu familia, en la habitación de Lucía, por generar este útero materno de acogida y hacerlo social. Muchísimas gracias. Porque de verdad que te quiero dar las gracias desde hace tiempo, y perdona que me emocione porque pienso en mi madre, porque pienso en mi hermana, y desde hace tiempo perdonad, porque además no era mi intención. Era desde la emoción también, porque yo creo que es lo que nos mueve a todas las personas que estamos aquí, la emoción, el amor, el cariño, el respeto. Y puede haber muchas etiquetas, pero por encima de todo está eso. Y quiero desde hace tiempo dar como un homenaje a mi madre y a mi hermana, y digo yo, joder, lo tenía que haber hecho desde la habitación de Lucía, desde el proyecto Madres, y algún día lo haré. Y hablaré de mi madre Maribí y de mi hermana Laura, que son 2 mujeres... ¿No quieres hacerlo ahora, Nuria? Sí, lo puedo hacer ahora. Lo que pasa que quería hacerlo como bonito, que apareciera ahí y que se viera. Mi madre Maribí, bueno, lo puedo hacer ahora porque tiene que ver con la inclusión, ¿no? Mi madre Maribí era maestra. Y las 2 mujeres que más me han enseñado en esta vida, igual el concepto, vamos a decir inclusión o vamos a decir cariño, porque el concepto en sí, incluir a alguien,
no es un concepto negativo. El cómo se ha ido utilizando y el uso que estamos dando de poner esa etiqueta bonita de inclusión, porque inclusión es convivencia, es ciudadanía, es respeto, es aprender juntos, es formar parte, es querernos, es la amistad. En la segunda acepción de inclusión viene también la amistad, de incluir, la amistad. Y mi madre era maestra de infantil. Y bueno, pero en principio mi madre, ¿no? Y era generalista hace ya muchos años y tenía a todos los niños y niñas en su clase y eran grupos pues muy diversos y muy ricos, porque tenía todos los niveles en aquella época, ¿no? Era como una escuela para todos y para todas en un entorno que empezó de ese tipo, ¿no? Y entonces, en mi familia somos 4 hermanas, y yo siempre digo somos 4 hermanas, aunque Laura no esté, y Laura no está desde los 2 años. Mi hermana era síndrome de Down, pero era mi hermana Laura. Entonces, mi madre, cuando mi hermana, es que me cuesta decir falleció, pero bueno, es verdad, yo tenía 14 años, mi hermana Elena tenía 12, mi hermana María tenía 7, y Laura tenía 2 y se sometió a una operación que era muy, muy sencillita porque era una cardiopatía, y quien lo conoce, muchos niños tienen el cateterismo y por desgracia pilló un bicho como el que tenemos ahora del COVID, pero un bicho de hospital, y mi madre estaba convencida de que fue porque varios niños les ocurrió lo mismo, ¿no? Por desgracia. Entonces, mi madre, para que veáis que también tenía la parte maestra, no trabajaba, pero de repente nos dijo a todos, voy a trabajar en infantil. Y claro, mi padre, que estaba hundido en la miseria, que fue mi madre la que lo levantó, y a cada una de nosotras, que a mí me tiró de los pelos, porque yo dije, yo te cuido. Y me dijo, no, perdona, tú empiezas el instituto. O sea, relájate. No, tú eres mi hija. Y no me dé muchos disgustos porque estás en una edad tonta, y me puso en mi sitio, ¿no? A cada una de nosotras nos puso en nuestro sitio. Y mi madre dice, voy a coger la etapa de infantil. Y claro, esos niños y esas niñas, ahora hombres, la figura de mi madre era un referente, porque yo, que estaba estudiando pedagogía en aquella época, le pasaba, porque ella no manejaba muy bien el ordenador, le pasaban los informes. No, os digo yo que me controléis el tiempo. Me controláis el tiempo cuando queráis, me paráis, a quien le apetezca hablar. Tranquila, que ahora después va Marisa, pero tú tranquila, Nuria. Vale. O si alguien se tiene que ir antes, bueno, pues total, que le pasaba los famosos informes que tenía que hacer de cada niño en la etapa de infantil, como un informecito psicopedagógico. Y os cuento una anécdota que a mí me llegó mucho y me enseñó mucho de mi madre, aunque bueno, a lo largo de mi vida podría contar muchas de mi madre en concreto, que estoy pasando un informe que había hecho ella al ordenador y le digo, mamá, este niño no será hiperactivo, ¿no? Porque parece que tiene, me dice, no, cariño, su carácter alegre y inquieto le hace relacionarse con sus compañeros. A veces no de la forma adecuada, estamos trabajando. El niño, Juan, la familia y la escuela, y me dice, cariño, es un niño de 3 años, es de infantil, es un niño que ya le vamos a poner una etiqueta de por vida, es un niño que tiene un carácter tan alegre y tan inquieto, cariño. Y yo digo, qué enseñanza, jamás. Y bueno, lo de la tesis, yo hice mi tesis de inclusión laboral, la hice en el 2003 y es verdad lo que dice María José, o sea, está totalmente en algunas cuestiones, seguimos lo mismo, o sea, la inclusión, ponemos ese calificativo inclusivo en lo educativo, en lo laboral, en lo social, y nos damos cuenta que realmente es un camino y es un proceso y que la inclusión estamos en ello todavía, ¿no? Y entonces esa lección me ha venido a mí para mi vida y para mi formación como maestra, como pedagoga, para decir a mis alumnos que jamás etiqueten en esa imagen que me recordó, cuando has dicho lo de Ana es bulímica, tal, me recordaba una tira gráfica de Frato que es buenísima, que va cada uno poniéndole su etiqueta y luego pone al final, solo Javier es normal. Y sale Javier y la maestra y se miran de perfil y son iguales. ¿Quién es normal? El que es igual a ti. Lo demás, como bueno, me ha tocado en mi aula. Y mi madre, para todos, mi madre en el aula desde infantil, desde muy pequeñita, me enseñó que no hay etiquetas, que todos son niños y niñas,
que cada niño y niña tiene sus necesidades, carga sus mochilas, a veces con enciclopedias, a veces con piedras, a veces con acoso escolar, a veces con situaciones muy tremendas que se dan en los entornos escolares y sociales y vitales en los que vivimos, y que nadie merece sentirse discriminado por ninguna condición. Entonces, en la palabra inclusión iría respeto, iría igualdad, iría amor, iría derechos desde mi punto de vista. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Que esa palabra se ha diluido, se pone a todo, el todo vale no, porque si dicen este campamento, como lo que decían, sí, pero bueno, tú te tienes que buscar las castañas, pues ahí ya se está generando una barrera de accesibilidad. ¿Qué pasa? Que este campamento, si tú te tienes que buscar tus castañas, imagínate que es una niña que va en silla de ruedas y no ni siquiera es accesible o necesita asistencia personal y no la cubre, pues ahí vemos que no, ¿no? Yo tenía muchas cosillas apuntadas. Una educación con mayúscula es una educación no segregadora, no excluyente, no sexista, no clasista, no discapacitante, no capacitista. Es decir, esa educación con mayúscula tendría que ser inclusiva, intercultural, en la que podríamos poner un montón de adjetivos o de cualidades a esa educación. Y todos y todas creo que queremos una educación con mayúscula, una sociedad con mayúscula, un entorno laboral con mayúscula en el que todos y todas nos podamos sentir incluidos. Yo quería compartir esa anécdota de mi madre. Tengo aquí apuntado un montón de cosas, se han dicho muchas. No escuchamos a los niños y a las niñas, en general a ningunos, menos a los niños que tienen alguna diversidad, menos, porque no vemos ni las miradas, como decíais, que me ha gustado muchísimo. Ahora parece que con la mascarilla hay que sonreír con la mirada, y es verdad que ese concepto de visibilidad y mirada es importante. Y bueno, pues no sé qué más decir en el sentido, pero que a discriminar se enseña y se aprende desde muy pequeño, pero a respetar y a querer también. Normalmente se aprende desde casa, pero luego cada uno de nosotros y nosotras podemos aportar en cada uno de los entornos en los que estemos. Cuando se trabaja con personas, si alguien no es respetuoso, ni amoroso, ni quiere a los niños, que se dedique a otra cosa distinta, no a trabajar con personas, pero desde cualquier entorno. Quien trabaje con personas tiene que respetar esa inclusión, porque es un derecho que también se olvida. Se le pone a la inclusión otras características, a la educación, ¿no? Y se dice, no, es que esto es un principio que tiene que ser inclusivo, un principio inclusivo. No, es un derecho humano que le corresponde a todo niño o niña, a toda persona, el sentirse querido y incluido en el sentido de participar, ¿no? Y aprender juntos y aportar todos y todas. Entonces, a no discriminar se enseña, también se aprende, pero a respetar es un camino imparable. Yo también estoy con María José, en el que la educación inclusiva, estamos en ese camino. Yo la titulé, la tesis, La inclusión progresiva. O sea que la mía está vigente porque seguimos. Progresiva, aunque sea del 2003, progresiva. Pero el camino es imparable, en él estamos, y como dice mucho Alejandro Callejas, que a mí me encanta y que sigue luchando por los derechos de Rubén, que son los derechos que le corresponden, ya ha abierto mucho camino, como Belén con Lucía y su habitación, que nos ha hecho ahí su útero social. Hay que seguir. Entonces, bueno, en eso estamos. Muchísimas gracias a todas, y me gustaría escucharos también, y cualquier cosilla pues retomamos, porque yo había apuntado aquí un montón de cosas y bueno, espero que... Un placer, Nuria. No quería yo copar mucho. No te preocupes, un placer siempre escucharte. Un placer estar contigo. Y bueno, muchas gracias, Nuria. Vamos a seguir dando paso y si tenemos que volver a que hable otras personas, pues también. Me parece que ahora tocaba Marisa. ¿Marisa? Sí, hola a todas. Hola, muchas gracias. Yo estoy aquí tomando nota, me encanta cómo habláis, y es que me alucina, y qué pena, ¿no? Que yo siempre estoy con la pena, pero que hayamos avanzado tan poquito, ¿no? Que siga vigente esas tesis, ¿no? Es que yo estudio pedagogía
yo llevo estudiando pedagogía de 2016, me voy cogiendo asignaturas poquito a poco. Y este año, yo es el primer año, estoy con asignatura tercero y cuarto, y es el primer año en el que veo la palabra inclusión en los libros. Es muy triste, muy, muy triste. Y encima la inclusión ligado a adaptaciones en vez de adecuación, ligado a capacitismo, ¿no? En vez de a todo. Y bueno, pues espero que sigamos tomando y apuntando pues esto de utilizarse la palabra inclusión siempre no como significado de la integración. O sea, ya hemos llegado a un momento en que yo creo que se trata más que nada de no por falta de conocimiento, bueno, falta de conocimiento también que hay, pero también los de las altas esferas, ¿no? Los que un poco dirigen todo el sistema, ¿no? Más que nada es porque tener claro el concepto de inclusión implica cambiar la cultura, ¿no? Y no estamos dispuestos a cambiar la cultura porque entonces hace que se tambale todo lo que tenemos ahí agarrado, ¿no? Entonces ya no queremos. Y yo tengo una opinión impopular, ¿no? Que la ley educativa, ¿no? Hablábamos antes, hablaba María José, de que era necesario para la inclusión una ley educativa que dejara todo claro y dejara todo firme. Y esta ley nueva, ¿no? La LOE, que es, pues según la ley súper inclusiva, ¿no? Por excelencia, que es la más inclusiva que ha habido y espero que no sea la que habrá. De repente te habla de adaptaciones, ya no es inclusiva, ¿no? Te habla de echar a los alumnos en algún momento en el caso de que no haya recursos, ¿no? Eso no es inclusión. Y yo sobre todo tengo porque he estado haciendo un trabajo sobre la ley, ¿no? Me llevo todo a la inclusión, porque como puede hablar tan poquito de inclusión, pues yo siempre que tengo la oportunidad, yo a mis profesores les meto la inclusión ahí, que se la empapen bien, que les hace falta, que no es normal que nos estén enseñando a segregar en pedagogía, ¿no? Ya me enseñaron a segregar en integración social, me enseñaron a segregar en atención sociosanitaria, pues en pedagogía que me dejen de enseñar a segregar, que yo lo que quiero ser es una profesional de la inclusión, ¿no? Y sale del tema súper impopular de la FP básica, ¿no? La FP básica para todo el mundo es súper inclusiva, porque dice que todos los niños, todos los adolescentes pueden acceder a la FP básica, ¿no? Que no solo te mandan por razones de discapacidad como es la FP adaptada. Sin embargo, si tú te pones a ver quién va a la FP básica, alumnos con necesidades educativas especiales, ¿no? Como hemos dicho antes, y alumnos procedentes de diversificación, alumnos procedentes de minorías étnicas, alumnos procedentes de situaciones sociales no vulnerables. Entonces eso no es inclusión, porque es otro cajón desastre en el que metemos a la gente que nos está rompiendo un poco nuestra excelencia, ¿no? Y nos está rompiendo, que eso es la diversificación. Ya me lo decir los chavales, dices, ¿qué nos meten aquí porque somos tontos? No, no os meten porque sois tontos, os meten ahí porque el dinero, ¿no? O sea, quieren tanta excelencia, tanta salud económica, prima tanto la economía por encima de la persona y como rompe la excelencia, rompe las ayudas que les vayan a dar por estos 10 y estos bachilleratos de excelencia y tal, pues lo meten ahí, ¿no? Y la inclusión se confunde tanto, lo de los campamentos inclusivos, el empleo inclusivo, todo es dinero porque tú vas a un puesto de pues esta persona está trabajando en un entorno inclusivo, sí, claro, está trabajando en puestos para personas con discapacidad, eso no es inclusión. En el momento que tú ya estás haciendo compartimentos estancos, ya no hay inclusión, ya estamos segregando. Y espero que prime la persona por encima de eso, que todo lo que se está grabando, que lo vea la gente y que les sirva para cambiar la mirada, porque es súper importante, ¿no? Y no es tan difícil cambiar la mirada. O sea, estamos muy metidos ahí, pero en el momento en el que sales un poquito y tienes la voluntad de abrir las miras, es posible. Y bueno, pues yo cedo la palabra a siguiente, solo quería decir eso. Y muchas gracias y que sigamos así, porque esto es muy importante. Gracias, Marisa.
Es solo como decía, no sé Muchas quién, gracias. es solo creer en la persona, ¿no? Si crees en la persona, con eso ya es suficiente. El cambio de mirada ya está ahí. Bueno, no, nadie me ha dicho más que quiera hablar. No sé si alguien se tiene que ir pronto. A mí me gustaría mucho escuchar a Nelia, que hoy está con nosotros, otros días no la he visto, y me gustaría mucho si pudiera hablarnos. O alguien de las personas que ya no, que no han hablado en otras ocasiones. No sé si hay alguien. Nelia, ¿estás por ahí? ¿Qué te apetece? No puedo poner mi micro. Sí, pero no puedo poner el micro. El micro. A ver, ¿por qué no puedo poner el micrófono? Sí, pero sí te escuchamos, ¿eh? Había puesto el micrófono por si... Sí, ahora lo... Yo no la escucho, no sé vosotros, ¿la escucháis? No. No te escucho, A ver, Nelia. ve tú. Se te escucha entrecortado. A lo mejor tienes que reiniciar el ordenador y vuelve a... Sí, un segundo. ¿Ahora? Bueno, pues si no vamos a pasar a... ¿Ahora? ¿Ahora me Ahora, escucháis? sí, ahora mejor. Dime. ¿Ahora? Sí, sí. Yo te escucho, Sí, Nelia. ahora sí. Vale. Encantada, Es que había encantada. puesto el micrófono en silencio y ahora no podía volver a... Bueno, enhorabuena por este espacio. No había podido participar antes porque los jueves tenía justo rehabilitación con el peque y bueno, hoy sí que he podido y me hacía mucha ilusión porque sigo en Twitter y en Facebook y me gusta mucho lo que haces. Yo más que nada pues un poco aprender de vosotras. Yo no soy profesional, soy mamá de un nene con pluridiscapacidad y yo la inclusión la he aprendido a golpes. Bueno, de hecho sé más de